muchas ganas de hablarles de Godzilla y Kong, la nueva película que está ahorita en cines, porque la verdad siento que fui muy permisiva porque yo soy muy fan de las películas absurdas, soy muy fan de las películas de monstruos, de dinosaurios, soy muy fan del cine B y siento que esta cinta dejó atrás todas las intrincadas tramas que tenían los humanos y que la organización Monarca y demás de las otras 3 películas para aceptar que era una película fácil, absurda, chistosa, de peleas y que hacía o inspiraba que los niños, los infantes fueran a comprar juguetes. Y es que miren, la verdad, cuando King Kong agarró al pequeño Kong, que en realidad se llama Zuko, y empezó a golpear con Zuko a los otros monos, yo estaba muy divertida. Y dije, esta película es cine B. Claro, me encanta. Y la verdad es que es una gran experiencia para ver en 4DX, la he visto varias veces y si pueden hacerlo, háganlo porque creo que sí es una gran experiencia. Pero yo pensaba que esta cinta realmente no tenía ningún mensaje y conforme la he estado pensando me di cuenta que sí seguía una idea, una temática que ha estado presente desde el inicio del Monsterverse. Y es esta idea de qué lugar tienen los humanos en el momento en el que se dan cuenta de que ya no son el ser o ya no son el animal dominante del mundo. Y antes la idea a mí me parecía muy interesante porque siento que eso es algo que ha intentado hacer Jurassic Park y que no han podido hacer porque no han podido sacar a los dinosaurios al exterior. O sea, fuera de la isla y fuera de sus parques temáticos no han logrado hacer que los dinosaurios se enfrenten de verdad al mundo, a las ciudades. Bueno, tal vez sí Jurassic Park 3, pero muy poquito, la verdad. O sea, fue hasta Jurassic World en donde de verdad empezaron a construir una historia en la que ya los dinosaurios iban a ser parte del día a día de la humanidad. Pero tuvo que llegar el final de Jurassic World 3 para que Ian Malcolm nos dijera, oh, ahora sí, se viene una nueva era. Y empezamos a ver a los pterodáctilos hacer niditos en antenas parabólicas y así, y la gente corriendo, y al lado iban otros dinosaurios que probablemente los estaban cazando. O sea, ese final fue muy interesante, pero el monstruo sí se la idea de, ok, aquí están estos nuevos kaijus, estos nuevos titanes, hay que ver qué podemos hacer con ellos porque están aquí para quedarse. Y algo muy interesante es que en Godzilla y Kong ahora ya están cimentados, ya llegaron, digamos, a un tipo de status quo, a un balance. Godzilla es un ser tan implacable que pueden irse a dormir al Coliseo Romano y nadie le puede decir nada y está así como un gatito todo bonito. Y esa parte la verdad a mí me fascinaba porque siento que este tipo de películas, las películas de Kaiju, son muy parecidas a las películas de desastres naturales, en el sentido de que realmente exploran cómo los humanos o cómo la humanidad reacciona a épocas de crisis. Y un gran ejemplo de una muy buena película la tuvimos apenas el año pasado, hace unos meses, con Godzilla Minus One. ¿Cuál es el deber de los humanos en una película de monstruos? Bueno, en Godzilla Minus One vemos como un soldado kamikaze que se siente deshonrado porque realmente no pudo cumplir su misión de morir para proteger a su nación, para ayudar en la guerra, es atormentado por la idea de Godzilla constantemente. Y Godzilla es entendido como esta crisis o estas crisis que azotaron Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a través del viaje del personaje, quien poco a poco va aprendiendo sobre por qué luchar, creo que justamente se convierte en una gran forma de mostrar cómo se debe desarrollar una historia humana cuando también tenemos a la par a este gran Godzilla que atormenta y amenaza a todo el mundo. Porque el personaje principal se debate sobre si cumplir finalmente su misión, sobre si luchar por el Estado o por qué debería luchar para detener a Godzilla. Y la película la verdad es muy interesante porque va muchísimo más allá. O sea, de verdad nos hace cuestionarnos
que en una época de guerra vale la pena dar la vida solamente por el Estado, a sabiendas de que ese Estado realmente es un ente indiferente de las vidas de las personas, porque literalmente les está pidiendo que se vayan a estrellar, a morir, nada más para salvaguardar una idea abstracta de lo que es la nación? Godzilla Minus One pone ese cuestionamiento y demuestra por qué es válido luchar, y el personaje principal descubre que es válido luchar y que se debe luchar para salvaguardar a nuestros seres queridos. Y es una gran historia, de verdad, es muy conmovedora, es muy buena, y al mismo tiempo tiene grandes escenas de acción y te presenta a un Godzilla tan bien construido que de verdad puedes delimitar su personalidad, porque él actúa conscientemente. Hasta parece que hace estrategias y reacciona a lo que está viviendo, a los ataques que está viviendo de los humanos. Y eso es bastante interesante, es una gran exploración de verdad de cómo los humanos actúan en momentos de crisis, y en este caso momentos de guerra, cuáles son las razones por las que alguien debe defender una nación, o un status quo, o un estado. Y en Godzilla, no en Godzilla, sino más bien en las películas del Monsterverse, sí hay una idea, y es una idea bastante proambientalista, tal vez en un extremo en donde ya nos está pidiendo que dejemos de tener empatía por la humanidad. Porque si nos vamos a la segunda película, a la de Godzilla King of Monsters, me parece que es muy interesante porque de verdad es un thriller en donde dos visiones sobre cómo se debe coexistir con estos seres tan enormes se representan y chocan. Entonces, por ejemplo, tenemos al verdadero villano, que es Alan Jonah, el personaje de Charles Dance, que es literalmente un ecoterrorista, el cual busca que los kaijus sean libres y que ellos estipulen cuál va a ser el nuevo status quo, el nuevo balance de la naturaleza, así se tengan que sacrificar a millones de personas. Y por ejemplo, la otra doctora, la doctora madre de Millie Bobby Brown, la doctora Emma creo que se llama, de hecho sí tiene un speech o tiene un discurso bastante interesante que pueden ver aquí, y bueno ya, aquí lo pone, que habla precisamente sobre cómo los humanos, cómo la humanidad se ha convertido en su propio virus, se ha convertido de verdad en la propia herramienta de destrucción, no solo del mundo, sino de la misma humanidad. No solo virus de la naturaleza que han destruido el mundo, la tierra, sino que también son su propia herramienta de destrucción. Y bueno, tenemos por supuesto la frase que se volvió meme del Dr. Serizawa sobre Let them fight. En donde pues básicamente dice, no, pues es que no se puede hacer absolutamente nada. Si estas cosas se quieren pelear, pues se tienen que pelear porque nosotros no podemos evitarlo. Y también hay que tomar en cuenta que la doctora Emma, en aras de tratar de detener a Godzilla, fue la que al final de cuentas pues liberó a Ghidorah, y al final hizo que muchas personas fallecieran en el caos de las peleas de kaijus. Entonces hay estos contrastes en donde de verdad los humanos están pensando qué es lo que se puede hacer a sabiendas de que esta crisis o estos problemas, estos monstruos llegaron para quedarse, y son visiones muy diferentes entre sí. La mayoría aboga o apoya la idea de que pues la naturaleza es inevitable. Esas son las metáforas de estos monstruos. Son inevitables, la naturaleza no responde a los intereses humanos, y por más que intentemos crear cosas como Mechagodzilla, estas fuerzas realmente actúan y reaccionan de manera completamente imprevisible. Y la verdad es que en Godzilla y Kong sigue presente esta idea, solo que ya está muy diluida y está muy minimizada para darle más prioridad a las peleas entre los monstruos. Porque, por ejemplo, cuando apenas llegan a la Tierra Hueca para saber qué es lo que está pasando con Kong, porque Godzilla está ahí entrenando, luchando con otros kaijus y quieren saber qué está sucediendo, los acompaña un militar, y el militar es sumamente agresivo. Dice, vamos a terminar con esto rápido y van a obedecerme y me tienen que seguir y bla 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 bla. ¿Y qué es lo que pasa en el primer momento en el que llega a la Tierra Hueca? ¡Bam! Una planta carnívora se la come y aparte escupe su arma así como de
que es una clara referencia, es una clara idea de cómo realmente la naturaleza va siempre a sobreponerse a cualquier forma de dominación humana. Y también tiene un mensaje antiarmamentista que puede ser muy bueno y que me hubiera gustado más si no fuera porque están abogando por dejar a los humanos completamente de lado y ya no explorarlos. Incluso creo que nos están pidiendo que dejemos de tener empatía por ellos, porque los humanos buenos realmente se vuelven una simple herramienta. En el momento en el que Kong necesita un brazo robótico para poder seguir peleando, bueno, pues ahí va el veterinario de Kaijus, que aparte es un hippie que tiene como estas ideas de no, pues es que ya no se puede hacer nada, recuerda que la humanidad es una cáscara de nuez en el mundo, bla, y lo único que hace es ir rápido por un guante o por un como yeso mecánico para que se lo ponga Kong y pueda seguir batallando. En cambio, realmente la historia de Kong es muy conmovedora. Porque sí, Godzilla es un ser implacable, es un ser fuerza y la naturaleza que siempre está enojada y que está destruyendo todo, pero sí tiene una historia y desde Godzilla vs. Kong lo podemos ver. Porque como él es un simio muy inteligente y altamente social, él sí puede establecer relaciones emocionales con ciertos humanos y de hecho va y pide ayuda, se sabe comunicar, es un ser con el que podemos empatizar. Entonces en Godzilla y Kong sí entendemos, aunque no haya necesidad de diálogos, aunque realmente no haya diálogos, podemos entender perfectamente cuál es el camino de Kong. Y la historia de Kong es muy interesante porque al principio sí lo estamos viendo siendo el alfa de la tierra hueca, aquí pelo en pecho, mono plateado, destruyendo, golpeando y tal. Pero se siente sumamente solo y le urge poder conectar con seres como él. Y entonces, conforme vamos viendo su viaje y se va adentrando a la tierra hueca y se da cuenta de que efectivamente hay simios parecidos a él por ahí, es muy conmovedor y lo podemos entender y es una de las partes que de verdad siento que son más enganchantes de la película, porque aparte el simio rey, el esclavista ese horrible, tiene una personalidad increíble, es muy maldito y la odias. De verdad quieres ver qué va a pasar con él y cómo Kong se va a pelear con él. Y al final Kong se presenta como bueno, no quiero decir persona, pero se presenta como este simio liberador que ofrece un tipo de liderazgo diferente a estos simios esclavizados y dominados por el simio ese pelirrojo que no recuerdo su nombre. O sea, incluso ver al Kaiju Ashinu ser tan maltratada y ser dominada de una manera tan horrible para que ataque, a pesar de que ves en su carita que es un ser muy tierno y que no quiere atacar, es literalmente como Zelda. Aquí está Zelda. Es tan tierna como ella. Sí te hace empatizar muchísimo y te hace querer interesarte por la historia. Pero luego te meten como esta historia de humanos que, bueno, al final sí se necesita, pero es tan inconsecuente y te piden de verdad que intentes incluso ignorarlos la mayor parte de la película, que de repente siento que justo ya se están yendo al extremo de Alan Jonah, del personaje de Charles Dance, porque ya están abogando porque pues los humanos solo sean entes pasivos mientras toda la humanidad, toda la sociedad es destruida, se destruye a su alrededor. O sea, en la película destruyen las pirámides de Egipto, destruyen la ciudad de Brasil en marimotos. Godzilla pasa y le vale si destruye un graffiti de él en donde lo ponen con una luz bastante simpática. Él va pasando y llegan estos jets y le da igual y puede literal ser una bomba nuclear, porque recordemos que tiene poderes nucleares y puede estallar y no pasa nada. O sea, los humanos son completamente inconsecuentes. Y conforme empecé a pensar esta película, me puse a recordar muchas de las críticas que recibió Man of Steel de Zack Snyder. Cuando Superman se pone a pelear con Zod afuera de un IHOP, la gente no podía creer que Superman no fuera lo suficientemente consciente o lo suficientemente amable para intentar hacer que la batalla fuera lo más lejano de poblaciones posibles. O toda la crítica y la controversia que hubo sobre la versión de un Batman de Batfleck, porque no solo era un Batman que mataba, era un Batman que torturaba, que marcaba a sus víctimas, que las quemaba. Mucha gente decía, pero ¿por qué? Si se supone que son superhéroes y salvan a la humanidad, ¿por qué están dañando
a civiles? ¿O por qué no se interesan también por salvaguardar a estas personas? Y eso creo que es muy interesante, cómo hemos dejado de tener esa empatía al grado en el que ya no es necesario. Porque siento que incluso la película de Godzilla y Kong cae en una idea que se llama el orientalismo. El orientalismo sí es una idea filosófica que describe esta práctica de Occidente, entiéndase Occidente como los países colonizadores tipo Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia, en donde ellos te presentan a Oriente. Una generalización de Oriente. ¿Qué es Oriente? China, Japón, Tailandia, Vietnam, Irán, Kazajstán, Tailandia. Ya dije Tailandia, ¿verdad? Bueno, no importa. Lo que importa es que Oriente es como una masa amorfa que tiene tradiciones extrañas y que se comportan de manera rara porque son místicos y más espirituales. Y eso sí es una forma de racismo, no negativa, pero un racismo en donde tratan de romantizar a las personas nada más porque pues vienen de ahí y tienen cultura y costumbres diferentes a las de nosotros. Y eso la verdad sigue siendo igual de dañino y me molesta mucho esta idea de que no hablen. O sea, ese sí es un cliché bastante, pero ese sí es un cliché que ha estado muy presente en un montón de películas en donde la gente de Oriente, los orientales, japoneses, chinos, no hablan porque están pensando, son místicos, están meditando, entonces tienen este voto de silencio, no hablan. De hecho, creo que hasta los Simpson tienen justo un chiste de eso cuando Homero se encuentra con los yakuza y entonces Homero dice, oh, mira Marge, ese chinito no ha dicho nada y no ha hecho nada, seguro va a ser algo increíble, y al final sí hace algo increíble, pero Homero no lo puede ver. Ese precisamente es una burla al orientalismo romantizado que tenemos de las culturas japonesas, chinas, vietnamita, tailandesa y así. Entonces creo que incluso en eso, porque no nos permite tener empatía con los humanos, porque los humanos solo son una herramienta para que veamos putazos de kaijus. Entonces como que me empezó a hacer mucho ruido, especialmente cuando vi Guerra Civil de Alex Garland y Kristen Dunst. Pero gran película. La verdad es que cuando la vi por primera vez me cimbró mucho, no sabía qué pensar. Se me hizo una película muy difícil. Esta película, para quienes no sepan o no hayan hablado o no hayan escuchado de ella, trata sobre la misión de 4 periodistas que están viajando a Washington DC para tratar de tener la exclusiva sobre la rendición del presidente de Estados Unidos. Porque Estados Unidos lleva varios años teniendo una guerra interna que básicamente ya destruyó todo el Estado de Derecho en el país. Es un mundo casi post-apocalíptico, pero nada más en Estados Unidos. Y la película no trata de ser un post-apocalipsis muy lejano, sino que más bien se siente de hecho muy cercano. Si tomamos en cuenta lo que pasó el 6 de enero en la toma del Capitolio, cuando partidarios de Donald Trump intentaron tomar la Casa Blanca armados, con la intención de destituir a Joe Biden y dejar a Donald Trump en la presidencia. Y esta película ha causado un montón de conmoción en Estados Unidos. En Estados Unidos la están odiando con muchas ganas, y a mí me encanta que la odien con muchas ganas porque, miren, o sea, la cultura pop, la cultura dominante internacional desde 1950 ha sido la cultura estadounidense. Y hasta ahorita podemos ver que Estados Unidos ideológicamente, financieramente, políticamente, realmente no es mejor ni peor que muchos otros países. Al contrario, lo único que pasó fue que se convirtió en una gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos se convirtió en este estándar, pero ya no lo es. Y es justamente ese el cuestionamiento que hace Guerra Civil, y a los estadounidenses les simbra mucho, les duele mucho porque no pueden creer que un británico, que una persona británica entienda bien cuál es la dicotomía de su ideología y que además sea tan sencilla, porque los estadounidenses desde hace cientos de años están peleando sobre quién es democrático y quién es autoritario, quién está a favor de la esclavitud, quién no, quién es de ultraderecha, quién es de ultraizquierda.
izquierda. Esa dicotomía, ese binario ha sido una constante muy presente en la cultura estadounidense. Y gracias a Donald Trump se hizo todavía más énfasis en eso, se puntualizó más. Y no solo Donald Trump, la llegada del internet también es todo muy extremista. Y las ideologías se han ido hacia el cielo. Son extremos muy fuertes, pero siento que a los estadounidenses no les gusta ver que su dicotomía realmente es muy sencilla. No pueden creer que están inmiscuidos en una guerra cultural que les está impactando a nivel sociopolítico, económico, y que sea así de sencilla, que de verdad la puedan poner de una manera tan básica como estos son los buenos y estos son los malos. Y es que ahí está la situación con esta película. Uno puede asumir eso si conoce la historia reciente de Estados Unidos y si está al pendiente de las redes sociales obsesivamente como yo lo estoy. Pero realmente la película es un ejercicio sobre la falta de empatía que hay actualmente y que es producto, sí, de las guerras culturales, pero también de la indiferencia que nos causan las redes sociales y además de cómo el trabajo periodístico ha ido decayendo con el tiempo. Estaba leyendo el otro día una entrevista de Alex Garland en donde decía que él extrañaba las épocas en donde los fotoperiodistas o los periodistas de investigación eran fuentes de información y uno podía confiar en que el trabajo de una persona iba a ser lo suficientemente objetivo, lo suficientemente completo para que pudiéramos aprender o comprender eventos importantes en la vida, en la historia. De hecho, Garland confesó que se basó en Lee Miller. Esta señora es genial. La verdad es que tuvo una vida muy, muy interesante. Fue de las primeras fotoperiodistas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pero hizo muchas cosas y justo estaba discutiendo con una amiga que las cosas que hizo de repente fueron peligrosas e incluso en detrimento del periodismo, porque en aras de llegar primero, en aras de tener la exclusiva, en aras de tener la primicia, lo que hacía era bastante dudoso y se metía en problemas y de repente los militares tenían que ayudarla porque estaba metida en una zona de guerra en donde no debería estar y entorpecía estrategias y demás, pero ella fue de las primeras periodistas que no solo compartían propaganda. Con la llegada de la Primera Guerra y luego se hizo muchísimo más énfasis, se reforzó muchísimo más en la Segunda Guerra, los medios de comunicación, conforme se fueron haciendo más y más masivos, fueron primero construidos como herramientas propagandísticas, porque pues estaban viviendo en guerra. Entonces lo que se hacía era crear este tipo de narrativas ideológicas para invitar a las personas a que se sumaran a las trincheras o bien que estuvieran de acuerdo en que el Estado estuviera en guerra con otro país. Y esta mujer fue la primera en decir, en remover como palabras como el yo o el pienso y más bien fotografiar y hablar de los eventos que estaban sucediendo. De hecho, el personaje de Kristen Dunst se llama Lee precisamente por esta mujer. Y Garland decía que él lo que quería era enfatizar el trabajo de los periodistas y la importancia de los periodistas en un mundo así de raro como el que estamos viviendo, en donde cada quien está viviendo en sus burbujas, y algo que a mí me pareció muy interesante de la película. No les voy a dar muchos spoilers, no les voy a dar spoilers porque la película se estrena hasta el 18 de abril, entonces no les quiero dar spoilers, quiero que la vivan, quiero que la experimenten como yo. Pero estos fotoperiodistas van recorriendo todo Estados Unidos y van viendo diferentes formas en las que está tomando pues la guerra, están viendo las diferentes formas que tomó la guerra civil. O sea, este ya es un mundo post-guerra civil. Ya el presidente se rindió, el presidente no sabe si es de derecha, no sabe si es de izquierda, lo único que sabes es que es un maldito fascista, pero literal, eso dicen de Joe Biden, eso dicen de Donald Trump. O sea, hay una ambigüedad bastante perniciosa en la película, bastante interesante, porque vas conociendo a personajes que son completamente indiferentes de lo que está sucediendo
sucediendo, pero que de todas maneras están blindados militarmente, armamentísticamente. Hay otros personajes en los que parece que sí les importa, pero ya no. Hay otros personajes que están simplemente consumidos por la guerra. Hay una escena con Jesse Plemons que ahí sí claramente es una metáfora de las personas de ultraderecha, que es brutal. Pero incluso esa persona no es nada especial. O sea, esa persona ya es como el personaje ya es como una hiena. Ya nada más está ahí viendo a ver qué puede rascar, viendo a ver quién puede joder. Y es bastante interesante. Entonces, conforme vamos viendo el viaje de estos fotoperiodistas, también vamos conociendo qué es lo que ellos piensan. Y a mí, la verdad, eso también me llamó mucho la atención, porque estos periodistas ya no tienen empatía. El personaje de Kristen Dunst se encuentra con una joven adulta de 23 años que sueña con ser fotoperiodista porque quiere capturar la realidad, porque quiere hablar de las cosas importantes, de lo que sucede en el mundo. Ella no quiere ser indiferente. Y el personaje de Kristen Dunst ha visto tantas cosas, está tan traumatizada que ya una foto más, una foto menos de un altercado violento, de una fiesta de disparos, le es completamente indiferente. No solo eso, a sus otros compañeros también dicen como, lo que importa es llegar primero. Y eso a mí la verdad me dolió mucho porque, no sé si ustedes sepan, pero yo trabajo como periodista, soy editora en jefe de Fuera de Foco, trabajo con Gaby Mesa y a mí me encanta mi trabajo, me encanta reportar, me encanta justo hacer reportajes de cine porque me encanta ser el puente entre la creación artística y cómo el cine es recibido o puede ser recibido. Me encanta, me fascina, es algo que yo amo mucho, pero he conocido a muchas personas a lo largo de mi carrera, de mi trabajo, que solo están preocupadas por sacar la nota y entonces hacen las mismas preguntas, hacen los mismos tipos de reportaje porque lo único que les interesa es sacar la nota. Y también hay un montón de... Bueno, o sea, es difícil eso porque ya no se toman el tiempo para pensar, ya no se toman el tiempo para analizar, no se toman el tiempo para decir algo de valor, algo que sea único. Lo que importa es que saquemos la nota. Y es que si no sacamos la nota antes, el algoritmo de Google nos baja el SEO, nos baja la indexación, la nota se pierde, nadie le da clic. Pero ¿a qué le van a dar clic? A un reportaje genérico que no dice absolutamente nada más que las notas de producción o quién participa en tal película o quién es el director. O sea, nos estamos peleando por sacar la nota primero y la nota que va a salir es lo mismo que uno vería en una ficha técnica, casi. Y siento que Guerra Civil, la verdad es que explora esta idea del periodismo, de cuál es el rol del periodismo en un mundo tan caótico como en el que estamos viviendo ahora. En un mundo en donde pues, ya vivimos en guerras, vivimos un montón de crisis, vivimos un montón de vejaciones todo el tiempo. Aquí en México hay feminicidios cada lunes y martes, hay homicidios cada miércoles y jueves, hay linchamientos cada viernes y sábados, y ya no nos importa. La corrupción es rampante y no es demasiado. Y para colmo, las redes sociales nos hacen vivir en una burbuja tan pequeña que nada más nos están alimentando con las mismas ideas que ya tenemos preconcebidas, porque lo que les interesa es que nos quedemos en su plataforma y consumamos los anuncios de los cuales antes vivía mucho las páginas web y que ahora pues ya no son tan útiles para eso tampoco. ¿Cuál es el rol del periodismo ahí? Exacto, Doris, ¿cuál es? Doris sigue creyendo en el periodismo. Pero esos son los cuestionamientos que hace Guerra Civil, que la verdad a mí me gustaría explorarlos un poco más a fondo en un video más largo, pero siento que al final la crítica más fuerte que hace Alex Garland es que en aras de buscar la objetividad extrema también, lo que termina pasando con estos periodistas es que se desensibilizan por completo, que ya no les interesa lo que están diciendo, lo que están haciendo. Sí, tal vez en un momento querían cambiar el mundo y querían hacer algo importante, pero se acaban de dar cuenta de que eso no va a pasar, de que el mundo es un lugar corrupto muy complejo y que una persona no lo va a cambiar.
con un reportaje no lo va a hacer. Y eso la verdad a mí me parece muy interesante porque justo acabo de ver una película en Netflix que se llama... ¿cómo se llama? ¿La primicia? ¿La primicia? ¿Cómo se llama? Es una película que habla sobre cómo se hizo una entrevista al príncipe Andrew después de que salieron los reportes, o bueno, las pruebas de que él tenía nexos bastante cercanos con Jeffrey Epstein y su red de trata de personas. Pero bueno, en esa película, como muchas otras, como el informe Pelícano o como Watergate, como que nos presentan al periodismo como una de las cosas más importantes porque es lo que nos revela la verdad. Porque los periodistas están ahí metiéndose hasta el cuello e investigando y tratando de sacar a la luz qué es lo que está sucediendo con problemas sociales muy importantes. Y si ahora, como ya vemos que el mundo es un caos y la objetividad es utilizada como herramienta para justificar de repente mensajes nocivos o mensajes que pueden llegar a vulnerar a grupos de personas, ¿cuál es el rol del periodismo ahí? Y si aparte los periodistas justo están más obsesionados por llegar primero para entrevistar al presidente, para sacar la nota primero, para sacar la fotografía antes, pues entonces ¿qué tipo de información estamos recibiendo? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está ese cuidado entre la humanidad o ese cuidado para entender qué es lo que de verdad nos está aquejando en el mundo? Son cuestionamientos muy fuertes que da Guerra Civil y que siento que justo van de la mano con Godzilla por Kong porque hablan de esta falta completa de empatía por la humanidad, de esta idea de pues el mundo ya se acabó porque la humanidad se terminó con él y entonces ya no tenemos que tener empatía por nosotros mismos ni por la humanidad en general. Y siento que eso es muy peligroso porque a un nivel micro, a un nivel del día a día, siento que eso puede ser bastante nocivo y al final creo que si lo que buscamos es una solución a los problemas más apremiantes de la sociedad, lo que necesitamos es empatía. Que realmente, ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial? Por ejemplo, no es el avance tecnológico. El avance tecnológico es muy bueno. El avance tecnológico es inevitable. El avance tecnológico puede ser nuestro amigo. Pero, ¿qué pasó? Que el avance tecnológico avanzó muchísimo más rápido que las leyes de protección a trabajadores, que las leyes de protección a actores, que las leyes de protección a escritores, a artistas. Y ahorita niños de 12 años pueden utilizar un software de inteligencia artificial para crear deepfakes tan hermosos y tan precisos que la industria del entretenimiento quiere también utilizarlas a costa de los artistas sin pensar en ellos. Pero ¿qué faltó ahí? Empatía. ¿Qué faltó ahí? Pararnos a pensar cómo esto puede afectar a las poblaciones más vulnerables. Y Kathleen Kennedy, en su visita a México para el Festival de Morelia de 2023, dijo sobre la inteligencia artificial que también le cayó de sorpresa a las grandes empresas. Pero no solo, ella se refería no solo a la inteligencia artificial, sino también al streaming, porque ella decía que el modelo de negocios del streaming o incluso el modelo de negocios que tiene Apple y Amazon es sumamente diferente al modelo de negocios de Hollywood y entonces ya no podían coexistir sin dañar financieramente al otro. Y ella decía que pues no hay una solución, pero pues ella es una de las líderes de una de las empresas más grandes de Hollywood. Ella tiene la responsabilidad de encontrar una solución que no solo sea financieramente viable para Lucasfilm, que tiene miles de millones de dólares de todas maneras. Pueden vivir. Estoy segura que Bob Iger y ella, y David y todos esos ejecutivos pueden vivir con unos 5 milloncitos menos. Y esos 5 milloncitos menos los pueden invertir en dar protección a sus artistas o en darles más prestaciones o más seguridad laboral a sus artistas, en lugar de solo afianzarse esos 5 milloncitos y luego ver cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a ahorrar dinero de costos de producción. Pero todo queda en esta idea de la empatía, que siento que películas como Godzilla está promoviendo que no tengamos, porque lo que a nosotros nos gusta precisamente son las grandes peleas con grandes efectos especiales y
creo que Guerra Civil es una gran película porque nos hace debatir sobre eso. Voy a hacer un video más largo al respecto. Sí, es cierto, porque además, es que Dedos me acaba de recordar algo que vi en la semana que sí se los tengo que platicar, porque además esto de que la inteligencia artificial y la tecnología funciona como magia y ya nos está solucionando la vida, es una mentira. Mientras, en lo que de verdad se pueden hacer estos avances tecnológicos para automatizar todo, lo que está pasando es que estamos volviendo a un sistema de semi-esclavitud corporativa, sumamente explotativa. Y les digo esto porque hace unos días se descubrió que las tiendas de Amazon, esas que causaron súper conmoción porque eran como wow, entras y ya saben lo que vas a agarrar y no tienes que tratar con nadie y no tienes que pasar tu tarjeta ni nada, te lo cobran de manera automática, solo entras, tomas las cosas y te vas. Y miren, yo como una persona con ansiedad social agradece mucho los kioscos en donde no tiene que hablar con las personas. Pero ese sistema de Amazon no funcionaba automáticamente. En realidad eran miles de trabajadores de India monitoreando los movimientos de cada persona y procesando los pagos. Y es lo mismo que sucede con todo Amazon. Los servicios son sumamente explotativos para los repartidores, para los empacadores, para quienes están abajo de la cadena del servicio de Jeff Bezos. Creo que Nomadland también lo retrata de una manera bastante interesante, la película de la directora de Eternals. Olvidé su nombre. Soy muy mala con los nombres. Chloe Zhao. Creo que Nomadland también lo retrata un poquito, de la directora Chloe Zhao, sobre esta necesidad de tal vez bajar el ritmo de la evolución tecnológica para ponernos a pensar cómo está afectando la psique o la sociedad de grupos, especialmente de grupos vulnerados y de grupos que ya están siendo explotados y que no tienen mucha capacidad de quejarse por sus derechos. Pero creo que películas como Godzilla por Kong más bien nos invitan a seguir en nuestra burbuja de lo que nos gusta, de lo que nos divierte y no pensar en cómo está afectando la humanidad. Y eso me decepciona un poco de mí, pero también de la película. Pero pues bueno, o sea, los changazos no faltaron, ¿eh? Y sí. Ahora, me gustaría responder a algunos de sus comentarios porque veo que hay algunos. Pero si no, creo que podemos darle fin a mostrar algunas preguntas que me gustaría también. Bueno, muchas gracias por ver este en vivo. Qué emocionante verte. Tess Camilla. En la huelga de Hollywood, ¿faltó pedir que se legislara para la protección del trabajo de los artistas? Sí faltó. Porque sí llegaron a acuerdos importantes, pero los acuerdos son lo suficientemente ambiguos para que las grandes corporaciones puedan seguir trabajando y puedan seguir desarrollando la tecnología como mejor les convenga. Y miren, yo no estoy en contra de que se desarrolle la tecnología. Es imposible. Es inevitable, 1, y 2, no tiene necesariamente por qué ser nuestro enemigo. Tan solo las luces ILM, el sistema de luces ILM que utilizan series como The Mandalorian o películas como The Batman para crear los settings y que los efectos especiales se puedan utilizar o ya se puedan ver al momento de la filmación, es algo increíble. Pero ¿cómo lo estamos usando? Más bien, ¿por qué no lo usamos a nuestro beneficio? ¿Por qué no lo usamos nosotros? ¿Por qué estamos dejando? Es que se me hace como muy extraño decir, es que es la tecnología, así es la tecnología. Hasta me parecen como los soldados nazis. Es que era mi trabajo, es que pues me ordenaron hacer eso. O sea, hay que tener cierto nivel de análisis, de crítica, de cómo está afectando esto. ¿Estamos de verdad haciéndolo de manera ética o no? Entonces sí creo que faltaron leyes más específicas para proteger el trabajo de los artistas, especialmente de escritores y de artistas animadores, porque todavía, o sea, a pesar de que sí se va a crear este sindicato de animadores, creo que es muy fácil robar su trabajo y es muy fácil que su trabajo sirva de base para alimentar a una inteligencia artificial, como hizo OpenAI con el New Yorker, por ejemplo. Entonces, esto es todo un tema. Hola, Hermit, te quiero. Mikhail Chenko, apoyo a los huelguistas. Y haces muy bien. Los huelguistas usualmente tienen puntos bastante loables. ¿Qué opinas? McFriend, ¿qué opinas de los fans de videojuegos que atacan a los críticos de cine para defender adaptaciones al cine? Esta pregunta no la entendí muy bien, pero si buscan adaptaciones de videojuegos increíbles, deberían ver Fallout ahorita en Prime Video.
gran adaptación, gran serie. Ya está completa, vayan a verla. Voy a hacerle también, quiero hacerle un video, pero no se me ocurre cómo. Si crees que sea posible la teoría de la tierra hueca como tratan en la película de Godzilla vs. Kong, fíjate que a mí me encantaría que fuera real esa teoría. Pues creo que va de la mano con este tipo de teorías como de los hombres topo, de que hay como una civilización abajo de la tierra, porque pues sí, tampoco conocemos gran parte de lo que hay abajo de la tierra. Sabemos que en el núcleo hay lava, pero no sabemos qué hay más allá de ahí. Dedos me está viendo muy feo, pero a mí también me gustan ese tipo de conspiraciones, porque no me gusta pensar que la humanidad, que nosotros somos lo único que existe y que este modo de vivir, lo que vemos en la superficie, es lo único que existe. Me causa ansiedad eso, porque pues es muy egocéntrico, es muy narcisista pensar en eso. A mí me gusta pensar en la existencia de otro tipo de seres, me gusta pensar en la existencia de los aliens y I want to believe, yo quiero creer. Entonces, pues no sé, la verdad es que científicamente mi ser me hace decirte que pues probablemente no lo sé, habría que investigarlo. Necesitamos más arqueólogos en esta vida, es lo que necesitamos. Necesitamos darle inversión y a innovación tecnológica a la arqueología para que vaya a investigar ese tipo de cosas. Y a los geólogos también. Lo siento, mi perrita hizo algo chistoso y creo que ese puede marcar el fin de este stream. Les agradezco mucho, de verdad no saben cuánto les agradezco que se hayan conectado a platicar conmigo de Godzilla por Kong y de la guerra civil y de platicar con ustedes sobre estas preguntas tan interesantes que ustedes me hacen. De verdad les agradezco mucho. Esta versión es solo para sus ojos. Yo la voy a editar y la voy a subir en YouTube y va a salir en estos días. Pero ustedes tuvieron la primicia, ustedes lo vieron primero. Les agradezco de verdad mucho por su apoyo. Y pues el próximo video ya va a ser de Hazbin Hotel. No se imaginan cómo lo voy a tratar. Me emociona a mí la verdad mucho ese video ensayo. Ya lo verán. Espero que vean o que les haya gustado mi video de Taylor Swift. Ya está en el canal de YouTube también. Es una investigación sobre, más que de Taylor Swift, sobre cómo se llega a ese nivel de fama. De ese nivel de fama que ya incluso no la vemos como material, sino que la vemos un poco etérea, un poco inalcanzable. Entonces, espero que también les guste. Vayan a verlo, ahí está en mi canal de Becas Solas. Por ahí hago también TikToks, también estoy en Instagram. Entonces, pues ahí nos estamos viendo, nos estamos conectando y ya les estaré avisando porque me gustaría el siguiente domingo hacer un Q&A directamente en YouTube. Lo voy a hacer, va a ser una sorpresa porque la siguiente semana me toca hacer algo muy interesante, muy emocionante de parte de Fuera de Foco, que la verdad me tiene muy emocionada. Es la primera vez que lo voy a hacer y me emociona a mí mucho, la verdad. Entonces, pues les agradezco mucho. Ahí nos estamos conectando y ahí estamos viendo. ¿Ya? ¿No? Continúa. Continúa.